Hola Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y quisiera empezar por reconocer el trabajo que ha venido haciendo la senadora López Rabadán a lo largo ya de más de un año de participaciones como esta, en donde ha venido pues señalando pues aquellas cosas que de repente se afirman desde el gobierno y que no son ciertas, o señalando otras que se han dejado de hacer, que se ignoran en el gobierno también y que vale la pena destacar. Porque hay temas que no se deben de dejar de tocar y pareciera que el gobierno lo que hace es simplemente tocar aquellos en donde además, en muchos de los casos de forma mañosa, las hace parecer como si fueran logros, como si fueran cosas que valdieran la pena. Y miren, yo quisiera hoy tocar algunos temas que tienen que ver con el asunto de seguridad, que es muy delicado. Y es que cuando la gente no se siente segura, ni en su propia cuadra, es el indicador más certero de que las cosas en el país van de mal en peor. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Tener miedo creciente a ser asaltados en el camión, en el cajero o en un parque, es algo constante en este país. Los indicadores muestran que los estudios de opinión hablan de esa sensación de miedo que tiene una parte muy importante de la población. Yo creo que lo que dice el INEGI retrata tal cual lo que está sucediendo en el país con la seguridad, en donde los datos pues son abrumadores. 67.4% de la población consideró inseguro su condición de vida en el lugar aquel donde vive. Ha habido un aumento importante, por supuesto, para la condición de seguridad en el país, que ha venido a lastimar pues toda esta idea de la convivencia pacífica que debería tener cualquier comunidad, cualquier país, cualquier ciudad, pero lamentablemente el gobierno no ha podido con ello, no ha funcionado su estrategia claramente. Esto que tanto hablan de pues abrazos y no balazos, francamente es una estrategia que simplemente se queda en eso, en una retórica que no ha podido detener nada. Por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, estos porcentajes, solo por citar un municipio en un estado, 97% de la población tiene esta condición. Imagínense, 97 personas de cada 100 se sienten inseguros. Es un tema verdaderamente increíble. Y cuando hablamos a los números, porque rápidamente el gobierno se deslinda culpando al pasado. Ya vamos a cumplir 4 años, o sea que ya deberían de hacerse responsables de este gobierno. Tenemos 12.952 carpetas de investigación por delito de homicidio doloso, 479 por feminicidio, 275 por secuestro, más los robos o las desapariciones y los demás delitos. Hay una gran cantidad de números que establece el Secretariado de Seguridad Nacional en donde precisamente podemos ver lo que son la comparación de estadísticas de lo que está ocurriendo en este gobierno versus lo que ocurría en los gobiernos anteriores. Y claramente la condición de inseguridad ha ido en aumento. Y no es algo que nos dé gusto, claro que no. Lo hemos dicho. Yo personalmente he pasado a tribuna a decir que no puede ser esto algo que pues nos ponga contentos, porque al final sería una política verdaderamente mezquina el tenerlo que llevar así. Son números de familias destrozadas, números de personas fallecidas, números que retratan una realidad que en México pues se vive de manera más cruenta cada vez. Fíjense, la organización no gubernamental Signos Vitales presentó su estudio. El sur de México, es de donde yo soy, de Veracruz, atraso, brechas y abandono, el cual da datos escalofriantes para las 42 millones de personas que vivimos en el sur sureste del país. La verdad es que cuando se habla de esta política de primero los pobres, lo cierto es que no hay una condición que favorezca a la gente más necesitada. Hay datos específicos que prueban que las condiciones de pobreza han aumentado, tenemos más que antes. Entonces la política económica junto con la de seguridad lo único que ha hecho es lastimar cada mes a la gente que más necesita. Miren, algunos ejemplos que pese a las obras ejecutadas en algunas zonas, el atraso de nuestros estados es 3 veces mayor al del norte. Hay múltiples ejemplos de eso en donde, a pesar de pues, todos estos programas sociales, que qué bueno que se dan, pero que se dan sin orden, se dan realmente sin un establecimiento de reglas claras, pues lo que provoca es que el beneficio no se alcanza de la manera óptima y entonces la pobreza sigue aumentando y sigue aumentando.
Los apoyos sociales, por ejemplo, no llegan en la misma generosidad, por así decirlo, de lo que llega en el centro del país, mientras que aquí en el sur 26% de los hogares vive en inseguridad alimentaria. Esto es, 20% de la población en el sur del país vive en lo que se llama, de acuerdo a estas organizaciones, inseguridad alimentaria. Esto es, que no tienen la seguridad de que al otro día vayan a tener algo que llevarse a la boca. Y esto es terrible, porque estamos hablando que 1 de cada 5 personas estaría en esta condición. Me parece que lo que tenemos que hacer es ponerle un alto a la bestia esta de Morena que terminará por devorar al país. Si no hacemos algo para realmente evitarlo, para cambiar estas condiciones en inseguridad, en economía y desde luego en la solvencia que tendría que tener cada familia para por lo menos asegurar su sustento diario, vamos a tener muchas cosas que lamentar. Ya nos está alcanzando el futuro, no es un asunto en el que vayamos a estar mal. Hoy Morena ya está destruyendo al país actualmente. Lo que tenemos que hacer es simplemente, tal como se los advertimos ya desde hace mucho tiempo en repetidas ocasiones, cambiar la estrategia de seguridad, cambiar la estrategia económica y dejar de lado estas ideas anquilosadas, que lo que único que hacen es aumentar más la brecha entre la gente que más necesita y aquellos que han podido tener la posibilidad de sobrevivir. Hoy hay que poner un alto a esta tragedia que tanto lastima a nuestro país y buscar que las cosas sucedan de otra manera. Realmente lo que hoy está ocurriendo es un gobierno que solo se ocupa de tener sus programas para poderlos electoralmente ocupar, dejando de lado cualquier posibilidad de que los ciudadanos de México estén mejor. Y eso es algo que no se podría permitir, que no es por lo que votaron los mexicanos en 2018 por el actual presidente. Votaron por otra cosa, así que hay que exigirle al presidente que lo que tiene que hacer es específicamente buscar que las cosas sucedan de una manera absolutamente diferente y deje de lado tanta ideología que simplemente ayudará a su movimiento, pero no ayuda al país al que se comprometió a servir. Gracias. Muchas gracias, coordinador. Arrancamos, tenemos un listado amplio de preguntas. La primera es de Silvia Arellano. Le pregunta, ¿qué hará el PAN para que los morenistas no se distraigan de sus actividades legislativas por el tema de la elección con el Estado de México del próximo año y el 2024? ¿Y cómo blindar al Senado para que no se utilicen las instalaciones para este tema? Hace unos meses se utilizó la tribuna, la Jucopo y el área de conferencias para promover y defender a candidatos. Gracias. Bueno, lo que tenemos que hacer, gracias Silvia, lo que tenemos que hacer es insistir en lo que ya hicimos desde aquella ocasión, en donde pues la gente específicamente de los estados que estaban en contienda venían ya, tomaban casi como una pasarela al Senado para hacer su campaña. Presentamos una queja, la depositamos en la Jucopo, la depositamos en la mesa directiva y estaremos atentos a que no se haga. Se ofreció que no se repetiría estas condiciones. Yo espero que se cumpla, que hagan las campañas donde las tengan que hacer, pero no ocupen instalaciones, recursos públicos como son los del Senado para hacer campaña para ningún partido, ni para ellos, para Morena, ni por supuesto para ningún partido de la oposición. Muchas gracias, coordinador. Rita Cerón le pregunta su postura frente al inicio del Parlamento abierto sobre la reforma electoral, si es solo una simulación o si prevén un escenario como el de la reforma eléctrica y que Morena intente aprobar algunos puntos con leyes secundarias, como fue el caso del litio. Bueno, nosotros hemos dicho que nosotros estamos en la moratoria constitucional, que no quiere decir moratoria legislativa. De lo que estamos hablando es simplemente de contener a través de los votos que se puede contener precisamente cambios constitucionales que serían pues desastrosos para nuestro país. En materia electoral, pues que lo que Morena quiere es simplemente destruir al árbitro, quiere destruir al INE y eso no lo vamos a permitir. Podremos transitar en un foro, en una reforma, en algo que realmente ayude al país. Pero en aquello que atente contra la democracia simplemente para que ellos puedan manejar las elecciones, eso me parece que no se va a permitir, no lo debemos de permitir. Y yo creo que en eso, pues todo lo que es la coalición Va por México está muy cierta en que lo tendríamos que hacer así. No veo cómo podríamos intentar siquiera pensar en platicar cosas que atentarían contra la viabilidad del INE, que es una institución que aunque no les guste, ha funcionado, ha dado resultados
Y ahí están las elecciones, estas pasadas y muchas que ha habido a lo largo de la vida del INE, en donde no ha tenido quejas y ha salido adelante dando resultados para la población. Muchas gracias, coordinador. Karina Aguilar le pregunta si alguno de los aspirantes como José Narro o Alejandro Armenta ya se acercaron a usted como coordinador del PAN para pedirle su apoyo rumbo a la presidencia de la mesa directiva. ¿El PAN por quién se inclinaría? Bueno, lo primero que diría, Karina, es que sí, efectivamente ya se han acercado, pero a ver, ellos están manifestando una intención, pero yo no dejaría de lado la posibilidad de que haya un tercero, porque al final hay que recordar que esta votación es por mayoría simple y ninguno de los dos en este momento tiene garantizada la votación suficiente entre los 128 senadores para poder lograr esa mayoría. Así que no descartemos pues la posibilidad de que desde el bloque de contención, esto es con el PRI, el PRD, el PAN, MC y tal vez el Grupo Plural, pues podamos construir pues una opción que si recogemos algunos votos también del oficialismo, pudiéramos lograr plantear una propuesta diferente. Así que yo respeto a todos ellos, a los que se han anotado, a los que se mencionaron aquí, pero no está cerrado únicamente esos dos nombres. Ya hoy las condiciones senadas son diferentes y yo esperaría que pudiéramos tener la posibilidad de transitar como se ha hecho muchas veces en la historia del Senado y como se hace, por cierto, todavía en la Cámara de Diputados, en donde puede haber esta alternancia. ¿Por qué tienen que ellos siempre estar presidiendo la mesa directiva? ¿Por qué no lo puede presidir un miembro, un senador o senadora de otro partido político distinto al de ellos? Eso es como se muestra la pluralidad y las ganas de hacer las cosas. Así que nosotros insistiremos en eso todavía. Muchas gracias, coordinador. Víctor Mayén le pregunta, afirma AMLO que no lo van a desmoralizar las críticas de los conservadores por la contratación de médicos cubanos. El primer grupo ya llegó para trabajar en Nayarit y que si estos llegan es porque aquí no hay, por herencia del modelo neoliberal, médicos. Una reflexión al respecto, por favor. Pues es falso eso que menciona el presidente, porque, a ver, los médicos mexicanos son tan capacitados como pueden ser los cubanos. Hay además en número suficiente, hay gente, médicos, trabajadores profesionales de la salud de nuestro país, hombres y mujeres que quieren la oportunidad, que quieren trabajar y que por supuesto además no les salen tan caros como estos supuestos médicos que vienen de Cuba, que por supuesto no han acreditado esa condición de profesionales de la salud y que además le cuestan, ya lo dijimos en alguna ocasión y lo quiero reiterar aquí, cada persona, médico cubano, porque parece ser que el secretario Alcocer no lo sabe, se lo quiero decir yo a él, nos cuesta, de acuerdo a la última dato que se tiene, que contrató la Secretaría a través de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, contrataron en 145,000 pesos mensuales por cada médico. Es lo que estaba costándole al país. Es claramente un financiamiento a una dictadura como es la de Cuba, la de Díaz-Canel. La verdad es que esto no se debe permitir, es un absurdo, es realmente una inmoralidad, tanto que le gusta la palabra al presidente, es una inmoralidad que esto se siga haciendo así. Los datos ahí están, son 255 millones de pesos que equivalen en 3 meses a 437,000 pesos por médico y es algo así como 145,000 por cada médico al mes. Esto es verdaderamente increíble, no se puede permitir, pero amén de eso ni siquiera pueden acreditar la condición de médicos. Entonces estamos ante realmente pues una simulación de que vienen a ayudar, pero lo que viene es simplemente a llevarse el dinero a los mexicanos, que se ocuparía o se debería ocupar para otra cosa. Muchas gracias, coordinador. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué opina de las corcholatas de Morena? Perdón, ¿qué opina de que las corcholatas de Morena se pasen por el arco del triunfo las restricciones del INE y sigan organizando actos masivos anticipados de campaña? Este fin de semana, Ebrard, Sheinbaum y Monreal, además que desde el gobierno violen sentencias, amparos y resoluciones judiciales, como el Tren Maya y el Martes del Jaguar. Pues mira, yo diría, Gerardo, que es una clara muestra de cómo es este gobierno actualmente, porque cuando empezamos a revisar un poco la historia, vemos qué pasó con el aeropuerto en Santa Lucía. Lo hicieron sin estudios, sin tener las autorizaciones internacionales para recibir vuelos extranjeros. Realmente es un aeropuerto que, bueno, sí está construido, pero que no tiene un uso práctico suficiente como para poder justificar la inversión y pareciera que no lo va a tener
al menos en un tiempo todavía prudente. No sé si en el futuro, y ojalá realmente sirva, porque es dinero de los mexicanos el que está invertido, pero habla de una condición de autoritaria por hacer algo, pues porque se quiere hacer y porque quieren mandar un mensaje y además poner la fecha específica cuando se quiere inaugurar. Lo mismo pasó también, por ejemplo, con la refinería. Recordarán todos ustedes cuando iniciaron los trabajos de despalme del terreno de la refinería allá en Tabasco. Incluso ni siquiera iniciaba este gobierno, sin estudios, sin ningún tipo de autorización, sin ninguna manifiesto de impacto ambiental para cumplir con la norma ambiental. Se llevó a cabo todo esto y empezó a moverse tierra, empezó a hacerse cosas simplemente porque se dijo, porque el presidente quiso que ahí se hiciera y ahí se determinó hacerlo, cuando ni siquiera era el lugar adecuado para poderlo hacer. Luego, más adelante, pues vemos lo que está pasando precisamente con el Tren Maya, ¿no? En donde vemos que el Tren Maya, pues realmente como no pudo cumplir con la norma, no tenía los permisos ambientales, no tenía tampoco los permisos del INAH, entonces pues lo detuvieron, como lo tiene que hacer cualquier juez, dando la razón a quien la tiene, detuvieron la obra y entonces el presidente viene y dice, no, pues es de seguridad nacional y entonces pasa por encima de cualquier imposición. Y bueno, cuando hablas justamente de esto que está últimamente en la conversación pública del TECMEC y pues el diferendo entre Estados Unidos, Canadá y México por el tema energético, pues también lo que ves es que algo que está firmado, algo que está comprometido, no se está cumpliendo. Y entonces te lleva al tema de las famosas corcholatas, como las ha mencionado él, en donde claramente hay una violación diaria de digamos que la legislación electoral para poder, pues simplemente salvaguardar la equidad y ellos lo que hacen es dejarla de lado, pasar por encima de la ley sin ningún temor, con absoluta impunidad, pero ahora como el INE los amenaza con algunas sanciones, entonces lo que quieren ya es desaparecer el INE. El propio secretario de Gobernación, en un hecho realmente insólito, va y dice que pues no pasa nada con el INE, no le preocupa porque ya lo van a desaparecer los diputados. Pues mientras no lo desaparezcan, hay que decir al secretario que es una institución que no solamente debe de cuidar, debe él también de respetar como funcionario y como ciudadano de este país. Entonces lo que estamos viendo es realmente un absoluto descaro, una violación constante a las leyes, en donde pareciera que lo importante es lo que piensa el presidente, lo que te diga el presidente y no lo que las leyes en este país dicen. Esto no puede seguir así, se tiene que acabar, tenemos que darle el privilegio y la razón y la imposición de la ley por arriba de cualquier cosa, más allá de grupos, más allá de preferencias, más allá incluso del propio presidente de la República. Muchas gracias, coordinador. Magali Juárez le pregunta, bajo el argumento de que el acuerdo sobre los médicos cubanos es con el gobierno de Cuba, la Secretaría de Salud dice que desconoce sueldos, plazas, especialidades y asignaciones. Entonces, ¿cómo se podrá saber su operación en México? ¿Representa una actividad completamente irregular de personal extranjero en territorio nacional? Absolutamente sí, claro que representa una actividad irregular. ¿Cómo que la Secretaría de Salud no sabe ni cuántos, ni cómo, ni qué cobran, ni nada? O sea, es increíble eso. Cuando manifiestan eso y lo confiesan de esa manera, pues ante lo que estamos es simplemente ante una negación de la información de manera sistemática para no tener que pues ser vistos como lo que está sucediendo, donde están entregando un dinero a un gobierno extranjero para financiar el régimen de aquella nación, que por cierto en este caso estamos hablando de una dictadura, pero no puede en ningún caso decir la Secretaría de Salud que no conoce los datos, que no tiene los datos y que no cuáles son las asignaciones. Bueno, entonces, si no sabe cuáles son las asignaciones la Secretaría de Salud cuando reciben médicos, que nos digan quién las tiene. ¿Quién sabe? Entonces, ¿con quién se entienden los médicos? ¿Con quién se hizo este convenio para que vinieran a ayudar? El asunto del dinero no se entiende, pero el asunto de que no sepa ni siquiera a qué vienen y cuáles van a ser las asignaciones de trabajo es inaudito. Eso no se puede tolerar, porque entonces estamos hablando simplemente de que es una burla y que el gobierno federal, a partir de el secretario Alcocer, pues lo que quiere es engañar a todos los mexicanos, porque no podemos entender que el señor encargado de la salud en nuestro país no sepa a qué vienen médicos cubanos a nuestro país. Pues entonces, ¿con quién se entenderían ellos? ¿Con quién tendría que ser?
Gracias, coordinador. Gerardo Segura nos manda 3 preguntas. Una de ellas ya la respondió con el tema del Parlamento abierto, pero la segunda dice, si López Obrador insiste en no acatar los reclamos por el acuerdo comercial para América del Norte, tanto él como Rocío Nale, Bartlett, los responsables de esto, deben pagar las consecuencias con responsabilidades penales, porque podría haber multas millonarias, pérdidas de empleo y cierre de empresas, incremento de impuestos, y los mexicanos no tienen por qué pagar esos caprichos o actitudes demenciales como las respuestas con música de Chicoche. ¿No piensa usted? Yo coincido, a mí me parece que la afectación por lo que está pasando alrededor del TEMEC no es únicamente para la industria eléctrica ni para el sector energético de nuestro país, es una afectación o una posible afectación para toda la economía de nuestro país. Porque hay que recordar que la energía, pues, es lo que mueve, pues, la industria, el comercio, pues, la vida misma de las ciudades, de las casas, de la habitación. En fin, de lo que estamos hablando es de una afectación que va mucho más allá del sector energético y afectará, por supuesto, a la planta productiva y afectaría evidentemente también a la generación de empleos mejor pagados, y podría además significar, en caso de que no haya un acuerdo, pues sanciones que afectarían, por supuesto, pues en nuestro país de manera enorme. Tal vez algunas de ellas serían arancelarias, otras donde podrían a lo mejor suprimirse algunos productos que hoy se exportan. En fin, estamos hablando de que México, o para México, su principal socio comercial son los Estados Unidos y Canadá es el cuarto. Entonces, pelearse con el primero y el cuarto y tener estas diferencias, pues francamente no es una buena idea y tendría una gran afectación para la economía. Y de lo que estamos hablando no es del sector energético, estamos hablando de la vida, de los ingresos, del dinero que reciben los mexicanos en su bolsillo, que por supuesto les afectaría. Ya no es un tema de soberanía, ya no es un tema de chicoche, ya no es un tema de estas cosas que el presidente tanto le gusta jugar con ellos. Es un tema que afectaría a la población, a los mexicanos nos afectaría, precisamente porque estamos ante una posible sanción. Por cierto, que estas sanciones las buscó, luchó y finalmente se pusieron en el acuerdo de libre comercio gracias a que México estuvo impulsando para que ahí se pusieran. Y hoy resulta pues que la están aprovechando aquellos países pues que sienten que no se ha completado, que pudiera haber una amenaza para el desarrollo pues de estos tratados. O sea que a esto hay que cambiarlo y hay que buscar la manera de que las cosas pues no sucedieran así. Lamentablemente parecía que el gobierno está empeñado, y específicamente el presidente, porque dice que es la soberanía y que va a ser, y que no es un pelele de nadie. Pues claro que no, ni yo permitiría, ni los panistas permitiríamos en ningún caso, nunca, que se pudiera considerar un pelele al presidente de nuestro país, porque es nuestro país también. Pero esto no tiene que ver con que sea un pelele o no, esto tiene que ver con cumplir los acuerdos. Si tú firmas algo, lo estudiaste, tanto tiempo negociándolo, simplemente para no cumplirlo, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Hay que ver, y no es por defender a nadie, ni porque alguien sea traidor de nada, es porque lo que necesitamos es que en este país se garantice la inversión, que siga fluyendo para que haya más empleos. Muchas gracias, coordinador. Y para finalizar, Gerardo Segura le pregunta, en el caso del Tren Maya, ¿es ilegal decretar que son obras de seguridad nacional y los responsables de haberlo hecho deben pagar por no respetar la ley? ¿No cree usted? A ver, me parece a mí que el Tren Maya, pues ¿cómo podría argumentarse seguridad nacional? Simplemente porque el presidente pidió que así se hiciera, para poder dejar de lado el cumplimiento de la ley, en este caso la ley de amparo, y simplemente pasar por encima pues a su gusto, a su placer. La verdad es que no hay una razón lógica que pueda uno pensar que es un tema de seguridad nacional. Construir un tren turístico y comercial en la península de Yucatán tiene que ver con seguridad nacional. Pues claro que no. Lo que están es engañándonos otra vez para poder evitar cumplir con la ley y hacer su santa voluntad, que es el estilo de la casa, tristemente, en este país. Por cierto, algo por lo que no votaron los mexicanos, porque él dijo que no iba a engañar, que no iba a traicionar y que no iba a robar, y nada de eso se ha cumplido. Ha traicionado al pueblo, desde luego que se ha robado, y bueno, pues todas estas condiciones hoy muestran a un gobierno que no está dando resultados, que está totalmente fracasado y que lo que quiere es imponer su voluntad a través de acuerdos como este, declarando seguridad nacional, una obra de un tren.
increíble, pero así es México y esto es lo que tenemos que evitar que siga sucediendo. Coordinador, no tenemos más preguntas registradas ni solicitudes. Agradecerle su tiempo a habernos acompañado en encabezado la contramañana en esta ocasión. Y si tiene algún mensaje para finalizar. Bueno, nada más quisiera agradecerles a todos que estén aquí, agradecerles, por cierto, a todos también el acompañamiento que sé que han hecho a la senadora López Rabadán a lo largo ya de más de un año en estos ejercicios. Me parece que, como lo decía al inicio de esta conversación, que se están callando y que debieran de decirse, como se dicen aquí, como se dicen cada lunes, y que hay que tomarlas en cuenta porque si no nos quedamos solo con la versión de una parte que es la del gobierno. Así que les reconozco el acompañamiento, reconozco el esfuerzo de la senadora López Rabadán y pues ojalá sean todavía muchos lunes más los que podamos estar juntos trabajando para pues mandar una información diferente pues a la que se manda o se quiere mandar desde el gobierno simplemente para tratar a veces de manipular la realidad. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias, coordinador. Les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias. Y estamos en Muchas gracias a todos. Muy buenos días.